Bueno, felicito este tipo de inquietudes de poder convocarse entre los alumnos de ingeniería y abordar distintas temáticas, entre las cuales me parece muy importante que les preocupe la realidad económica, y porque obviamente es uno de los pilares sobre los cuales van a desarrollarse en el futuro. Si hablamos de realidad económica, tenemos que contextualizarnos en el plano al menos sudamericano, con una realidad hoy que está un poco dividida, en el sentido de que se están aplicando distintos tipos de políticas económicas bien acentuadas. Por un lado tenemos políticas de carácter neoliberal que aplica Chile como abanderado de esta política, y lo acompaña Perú, Paraguay y Colombia. Y por otro lado, el resto de los países en un bloque con una política de tipo neoestructuralista, como le gusta decir a nuestra presidenta, que está basada en una fuerte presencia estatal en los servicios públicos y también con alguna presencia estatal en servicios que no son públicos, son de carácter productivo. En este contexto podemos decir que hay una gran oleada de fondos internacionales que andan buscando inversiones, sobre todo de mediano plazo, pero son beneficiosos y son perjudiciales, porque en definitiva se terminan transformando en lo que alguna vez algún ministro argentino dijo, los fondos buitre, y que al momento de retirarse generan más que un dolor de cabeza a cualquier economía de cualquier país. En este contexto podemos decir que Sudamérica en particular no tiene un altísimo nivel de endeudamiento, como sí lo están teniendo problemas los países centrales o la periferia a la macroregión europea. Nosotros estamos en una mejor condición, y entre los cuales Argentina ha generado en sus últimos años, a decir por las variables macroeconómicas que uno puede acceder, una disminución de su deuda pública, no sin haber tenido que usar fondos y generar salida de divisas, lo cual es perjudicial a la hora de tener un respaldo en nuestra moneda. En lo puntual, en el contextual, en Argentina está teniendo un problema de su emblema, que fue el superávit fiscal. En los últimos años ha comenzado a disminuirse hasta prácticamente desaparecer, lo que ha generado que se comiencen a utilizar fondos del ANSES y del Banco Central para cubrir este déficit fiscal que se ve generado básicamente por el gasto que hace el Estado en solventar lo que se ha venido a denominar la recuperación de las conquistas sociales de los más necesitados, cuyo emblema fue la asignación universal por hijo, que desgraciadamente por uno de estos grandes problemas que tenemos hoy, que es la inflación, se está licuando en el tiempo. Significa esto que está perdiendo su valor real. Y no solo se está licuando la asignación universal por hijo, sino se está licuando también todas las conquistas gremiales que han tenido de actualización salarial, los distintos gremios. Todo esto motivado por ese gran fantasma que es la inflación, y que los que ya tenemos algunos años sabemos las consecuencias que trae y que devienen necesariamente en una devaluación, cosa que hay que evitar por todos los medios. Nuestro país también tiene un problema que está muy dividido en su producción. Tenemos una economía de carácter pampeano, basado básicamente en la abanderada de este modelo que ha sido la soja, y el resto del país, que sería la economía extrapampeana, en la cual nosotros como provincia nos encontramos ubicados. Y aquí sí me gustaría hablar un poquito de lo que es Nuestra Rioja. Nuestra Rioja tiene una dependencia muy fuerte en sus ingresos de lo que es el gobierno central.
dependemos de lo que se denomina coparticipación federal. Gran parte de esa coparticipación se destina al pago de sueldos. El Estado ha tenido que salir por una cuestión, hasta diría lógica, a cubrir la demanda salarial en todos aquellos segmentos o sectores donde los privados no han sido capaces o no han podido, no han tenido la capacidad de generar un puesto de trabajo. Por lo tanto, han ido incrementando sus plantillas salariales, formales e informales, que genera un importante déficit a la hora de, más que déficit, disminución de los recursos a la hora de realizar nuevas inversiones. O sea, se ha priorizado, como siempre digo a mis alumnos, se ha priorizado el consumo sobre la inversión, situación que es beneficiosa en el cortito plazo, pero muy perjudicial en el largo plazo. Y eso en cierta forma lo estamos viviendo. Un poco para paliar esa coyuntura, el gobierno de la provincia ha instrumentado un sistema denominado sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, por el cual procura desarrollar actividades productivas en aquellos sectores o lugares donde el sector privado no lo hace. Lo hace con el afán no solo de hacer desarrollos o polos de desarrollo, sino con que el sector privado, digamos, el argumento de su creación, que el sector privado imite la actividad del Estado. Desgraciadamente es muy difícil imitar o competir contra un Estado, contra lo que eso significa, como uno privado competir contra un Estado. Y hasta el punto que ya lleva varios años este modelo y al menos yo no conozco que se haya generado ninguna actividad privada en competencia directa con el Estado. Jóvenes más, ustedes que van a ser jóvenes profesionales, trabajan mucho y fuertemente en la innovación y el desarrollo, en la innovación tecnológica, no solo potenciando lo que ya tenemos como producciones agroindustriales de nuestro árido, sino creando las condiciones para nuevo desarrollo, digamos, que fuera de que pensemos o comencemos a pensar en hacer desarrollos que no tengan tanto que ver con el clima, con el agua, sino con cuestiones que no tengamos que estar mirando el cielo, como dice la gente del campo, para poder desarrollar. Es la tarea que les compete a ustedes, y nosotros vamos a seguirlos apoyando, cada uno desde nuestro lugar, y bueno, los animo a participar y a que entre todos hagamos un país distinto y, por qué no, una América distinta.